Muy buenos días a todos, los que ya están ya preparados en este momento. Muy buenos días a todos, iglesia. Muy buenos días a todos los que nos están ya listos esperando esa transmisión. Estamos ahorita en vivo, tanto como en TikTok y al mismo tiempo en nuestra página donde siempre damos la palabra. Bien, es un gusto de poder saludar, estar con ustedes de nuevamente. Pues hoy es un día más de poder tomar ese tiempo para poder examinar, analizar nuestro mensaje. Pues en el día de hoy queremos nosotros partir eh, un mensaje que edifica a la iglesia. Sabemos perfectamente que muchas iglesias practican, bueno, nuestro tema el día de hoy es ¿dónde lengua no edifica la iglesia? Ese es el que pusimos el por título ahí, ¿verdad? Entonces, sabemos perfectamente que los dones que el Señor nos da a cada uno según su voluntad, a su propósito, pues Él es el que la da. Pero hay muchas iglesias practican este don de lengua de la manera, no con esa claridad, no con esa propósito que la palabra nos dice. Pues hoy queremos nosotros hacerles saber, entender, para ver. eh, yo lo único que le pido es si tú, aquellas personas que no logras comprender o en qué etapa entre nuestra transmisión, yo le pido que escuche todo el mensaje para poder entender, porque vamos a estudiar Primera de Corintios 12 y también el capítulo 13 y 14 para poder entender este don sobre el don de lengua. Necesitamos estudiar toda la panorama bíblica, lo que es los tres capítulos que nos da acá presente. Entonces, no podemos nosotros basar un solo versículo para poder cuestionar eh, lo que estamos dando acá el mensaje, sino que necesitamos nosotros estudiar. Por eso es importante de leer, estudiar y meditar los tres capítulos que ya mencioné para poder llegar a entender y tener una conclusión realmente cuál es el beneficio del don de lengua. Así que vamos a comenzar con nuestra Biblia, pues vamos a comenzar con el 1 de Corintios 12:1. Vamos a comenzar en nuestros primeros versículos. Queremos leer, dice así. Eh, Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendas. Estos primeros versículos que aquí Pablo, que hay que tomar muy en cuenta y hay que ponerlos bastante atención, que acá él no está enseñando como una doctrina a una iglesia. Primer punto, lo que tenemos que nosotros tener bien claro acá, dice, el mismo es con respecto a la pregunta. Quiere decir que a él lo mandaron a preguntar sobre los dones del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que hay que tener bien claro, que él nos está mandando una carta a la iglesia que cómo se debe pues entender sobre los dones, sino que les está respondiendo. Entonces, primer punto tenemos que tener bien claros. Y lo segundo es que acá nos dice que nosotros nos da una advertencia que no mal entendemos. ¿Por qué nos da advertencia? Porque el mismo Pedro también lo dice, que para entender las cartas de Pablo no son fáciles, no es cualquier libro que podemos decir. Entonces Pedro reconoce que las cartas de Pablo, que es complicado, hay que tomar tiempo. Entonces imagínense el apóstol Pedro, que realmente que era
un discípulo que tiene llena de sabiduría, pero aún así él recomienda que hay que tener mucho cuidado para poder no torcer la escritura. Entonces aquí nos está dando una advertencia para que nosotros tomamos nuestro tiempo de esa manera para que podamos nosotros tener mucho cuidado de lo que nosotros podemos hacer. Entonces vamos a comenzar en el capítulo 4. Dice así, eh, no se ve bien el- ahí está, ahí estamos, perfecto. Vamos a comenzar en el 4, Primera de Corintios 12:4. Ya dijimos que vamos a estudiar los 3 capítulos para poder sacar nuestra conclusión en cada uno de ellos. Acá nos comienza a decir en esa manera. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de manera diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que para que nos ayudemos mutuamente. En esos primeros 4 versículos que estamos leyendo en este momento, dice, pues aquí Pablo empieza a plantear que hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo espíritu es la fuente de todo ellos. O sea, no hay, o sea, podemos tener diversos dones. Hablamos como un grupo en las iglesias, pero está obrando por un solo espíritu. No hay distinto, uno solo. Eso es lo que nos dice el capítulo 4. Para que los creyentes deben tener conocimiento en cada una de esos. Y antes de eso quisiera recordarlo que acuérdense, la iglesia de Corintio es bastante rebelde, bastante desordenada y también son muy carnales en esas iglesias. Por esa razón, Pablo les tiene que eh, darle una buena explicación para ver si es así, lograron comprender, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, ahí van a ver por qué se lo digo, son carnales, porque vamos a ver más adelante, solo se lo estoy adelantando para que tengan ustedes un, un ya de qué esperar de esa iglesia, ¿verdad? Y luego dice el 5, hay distintas formas de servir, pero todas servimos el mismo Señor. Es decir, que Él plantea en ese momento que tenemos, o sea, hay distintas formas, pero servimos al mismo Señor. El 6 nos está diciendo que es que Dios trabaja de la manera diferente. Eso quiere decir que Dios trabaja diferente, pero el mismo Dios quien hace la obra en todas nosotros. A cada uno de nosotros se nos da, dice, un don espiritual. Entonces, a cada uno el Señor sabe. O sea, aquí hay que, en el 7 hay que tener muy en cuenta, dice, se nos da. Es el Señor que Él sabe a su momento, en el momento, le da a cada mensajero, a cada según su propósito. No porque yo digo, yo quiero tener un don de Espíritu de Dios, yo quiero esto. Y uno de los errores que yo he visto en las iglesias, pues no por lo que he escuchado, sino que me ha pasado como yo personalmente. Muchas veces hacen un llamado en cada iglesia y dice, tú tiene el espíritu. Uno dice que no, ven para acá y te pone la mano, oren. Bueno, ya tenés uno, pues así fácil, uno lo mira, uno siente, pero uno se queda con la duda. En este caso yo me quedo con, ya así nomás, así, por como desconozca la palabra, no he leído la Biblia, pues obviamente yo puedo llegar entender si realmente ya tengo el Espíritu Santo. Pero mucha gente, entre unos 10, 15, 20 personas en un salón, oraron, pidieron, pues obviamente
el líder o el pastor o cual sea la persona que está encargado del llamamiento, pues yo pienso que tiene su buena intención, pues obviamente tiene su fe, tiene su realmente quiere que toda la humanidad tenga el Espíritu Santo, pues sin lugar a duda, yo también anhelo a mi congregación, a la iglesia, que tenga el Espíritu Santo, pero el problema, una cosa es decir que yo anhelo, que yo quiero, que yo tengo fe, pero una cosa es que el Señor, si realmente Él decide dar o no. Eso es lo que tenemos que nosotros comprender y entender, y eso es lo que yo también quiero que usted entienda. No depende de un líder, no depende, sino que depende de nuestro Dios. Por eso dice aquí, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayude mutuamente. Entonces también el don que te va a dar, no para un provecho uno solo, no es para que a mí me beneficie, sino que, ¿qué dice acá? Para que nos ayudemos mutuamente. Es decir, más abajo vamos a explicar un poco más sobre lo que dice acá. El 8 nos inmediatamente trasladamos donde dice, aún el Espíritu da la capacidad de dar consejos sabios, conocimientos especial, el Espíritu le da un gran fe, pues aquí imagínense, le da un gran fe tremenda, o sea, ya no es la medida que hemos hablado anteriormente, sino que ahora es como el doble, por decir, él da gran fe. Y luego dice el don de sanidad y el poder para hacer milagros, también dice discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Y también un don de idiomas desconocidos, tal como yo hablo hoy español, pero también puedo hablarles un poco en cachiquel de Sololá. Eso es un idioma. También les puedo decir algunas palabras en inglés. Entonces también prácticamente podemos decir esos idiomas que está hablando acá desconocidos. De eso mismo podemos hablar ahorita. Todo lo que nos vea por este medio y el día de hoy, pues obviamente nos oye, nos escucha en el mismo idioma, en este caso el de español. Entonces, mientras que a otros se les da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Entonces acá, desde el versículo 12 hasta el, hasta el 10, nos da una lista los dones que nos puede dar a cada uno de nosotros. Por ejemplo, como le estaba hablando sobre el 7, el versículo 7, donde dice, pues que nos ayudemos mutuamente. ¿Qué pasa si uno tiene un consejo sabio, verdad? Yo no me puedo quedar con eso, lo que debo darle a mi hermano. El conocimiento especial, tengo un mensaje especial, se la debo yo trasladar. Si tengo un gran fe de poder seguir a Cristo, pues eso me lleva a animar, llevar a la persona. O sea, no lo usa para mi bienestar ni para hacer, sino que yo voy, por decir que eso es para, prácticamente todos los dones que Dios nos da es para al prójimo. ¿Verdad? Para el prójimo, para que si nosotros amamos a Dios, si nosotros amamos a nuestro prójimo, Dios nos da un don. Entonces, para beneficio a quién? A nuestro prójimo. Este caso, la iglesia, ¿verdad? Entonces, esa es, pero ¿qué pasa el día de hoy? Muchos usan todos esos tipos ya de dones. Algunos se quedan como egoístamente con los dones y otros se empiezan a hacer dinerito con cada uno de ellos. Se convierten mercaderes de la fe. Eso es terriblemente, realmente, acuérdate que hoy hay centros de lugares donde si usted quiere un consejo, pues hay que pagarlo, ¿verdad? Cobran para que te den un consejo. Si te quieren dar una palabra profética, según que algunos crean, pues también tiene un precio. Entonces, cada uno, si nos damos cuenta hoy, si usted para querer, si hay un gran cruzado el día de hoy, supuestamente Dios va a orar ahí, va a haber milagros, va a haber sanidades. ¿Y qué tiene que ser? Usted tiene que pagar una entrada. Y si no está en tu altura,
Entonces, totalmente, todos esos dones se ha convertido también en un negocio para algunas iglesias. Entonces hay que tener mucho cuidado que estos dones se nos da para edificación de una iglesia, para provecho de nuestro prójimo y no va a haber ningún costo, no tenemos que, porque el propósito de Dios es para que nos ayudemos una vez. Jamás podemos nosotros encontrar, es decir, muchos hacen un evento que realmente sí, su propósito es que sane a la gente, pero su prioridad es cómo recaudar tanto fondo como para poder construir una iglesia o para querer comprar un terreno, para poder, entonces, como que ponen eh, este beneficio, supuestamente beneficio, para sacar a la gente, para que tenga un milagro, pero ellos tienen sentado primero sus ingresos, tienen sentado, o sea, no hacen un evento porque realmente, porque si fuera así, que deberían ir a parar en un parque central o en un estadio y toda la gente que salga, venga para acá, ya pagaron el boleto para ver el fútbol, pues hoy aprovechémonos, hagamos un escenario para que toda la gente que cree en el Señor, pues reciba la bendición de Dios, pero no, nunca pasa eso. Siempre se hace, siempre hay un costo, un precio. Entonces, eso sí ya no es bíblico, eso es realmente, quieren sacar provecho los dones, lo que el Señor nos da. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, hay que tener bastante, pues también aquí hay otra cosa también, porque aquí pasa sabemos que hay muchos falsos maestros, falsos profetas, pero a ninguno nos obligan para ir en cada uno de sus eventos. Para eso también Dios nos ha dado un raciocinio, nos ha dado un juicio que nosotros podemos entender y pensar si decidimos ir o no en estos lugares. Por esa razón, en este momento ya llegamos en el versículo 11, dice, es el mismo, el único espíritu quien distribuye todos estos dones, solo Él decide qué don da a cada uno deben tener. Aquí, ese es por esa razón lo que yo le decía al principio, que aquí dice, es el mismo y el único espíritu quien distribuye a todos estos dones, solo dice, él decide de qué don cada uno debe tener. Así que aquí no se trata que yo quiero el don sanidad y yo llore todo. Si Dios no quiere, si no tiene ningún problema, es en vano de querer. ¿Verdad? Está bien, hay que anhelar, hay que pedir, por supuesto, pero tenemos que estar conscientes. Yo creo que yo pienso, yo creo lo correcto, uno decir, bueno, Señor, yo siento que no tengo nada, yo siento que no me puedo, yo necesito, pues no puedes tú adelantarte a pedir un don, pues si ni siquiera has entregado tu vida a Cristo. Entonces también hay un orden en nuestra fe como nosotros. Podría estar cuántos años sin una iglesia, pero si tú no has entregado tu vida al 100% a Dios, ¿cómo tú puedes recibir? Acuérdate que la palabra de Dios dice, cuando tú crees, cuando tú recibes al Señor, pues, ¿qué es lo que Él dice? Va, te daré un regalo que es el Espíritu Santo, ¿no? Una vez que tengamos ya el regalo del Espíritu Santo y Dios nos da el propósito para su iglesia, pues Él se nos da a su momento, a su propósito, a su voluntad nos puede dar un don de sanidad, de milagro. Si la hay, la creemos nosotros con mucha seguridad. Hemos visto en nuestras vidas que no malinterpretan ustedes que nosotros no creemos en todo. Claro que sí, por supuesto que sí, lo hemos visto y hemos visto el gran poder de la mano de Dios en nuestra vida para que de esa manera que nosotros podemos llegar en el entendimiento porque si no es así, ¿cómo nosotros podemos hablar? ¿Cómo nosotros podemos ser testigo de alguien si no creemos en los dones que Dios da? Aún está vigente, pero Él la da, la utiliza según su voluntad y su propósito. Eso es lo que hay que tener mucho cuidado de llegar a entender de esa manera. Aquí estamos leyendo cuando ya aquí Pablo pues, le está explicando de la manera, forma, todo. Entonces, ahorita eso es lo que estamos haciendo en este instante.
Pasamos en el versículo 13, dice, entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles, algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos del mismo espíritu. ¿Por qué Pablo hace un, un ¿por qué plantea este, este tipo de una, y me empieza a mencionar gentiles, esclavos, libres, judíos? Porque en muchas iglesias mucho piensa por ser color, por ser alguna nacionalidad o porque la iglesia es carnales, se empieza a pensar muchas cosas, se empieza a pensar, pero aquí no hay color, no hay raza, no hay nacionalidades. Por eso dice acá, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo y por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Así que si a la par mía hay un color oscuro, cafecito, blanquecito, eso, todo Dios comparte un solo espíritu. Todos fuimos en un mismo bautismo, no hay uno, no hay dos. Entonces, tenemos que tener bien claro para qué, porque esto genera divisiones dentro de la iglesia. Yo tuve una iglesia que realmente porque uno cree porque tiene más tiempo, otro cree porque siente que era más favorecida, por esa razón Dios le da ese don. No, aquí nos da en 1 Corintios 12, 13, nos dicen que no hay diferencia cual sea tipo de raza de personas, se nos da los dones a todos. Así que, y luego, aquí en adelante nos empieza a narrar, nos empieza a hacer un ejemplo como el cuerpo del ser humano tiene ojo, tiene pies, tiene todo. Entonces, pero lo que yo quisiera resaltar, entonces ahí donde ya leímos todo, ya quedamos claro que el apóstol Pablo está explicando, planteando que los dones del Espíritu Santo es Dios que la da y da diferentes dones, pero es por un solo mismo Espíritu. Y luego realmente pues también plantea que no hace excepción, no hay diferencia, sino que nos da por todo, por igual, porque todos hemos sido bautizados en un solo bautismo. Eso lo concluye, es el resumen de todo desde el capítulo 1 hasta el versículo 13. Vamos a resaltarlo un poco en el 28, ¿verdad? Solo quisiera leer donde dice el 28, a continuación. Si nos damos cuenta acá en el 28, nos manda a continuar, no ha terminado lo que ya planteó arriba. Entonces quiero yo comenzar con el 29, dice, aquí empieza Pablo a decir, ¿acaso somos todos apóstolos? Somos todos profetas, somos todos maestros, tenemos todo el poder de hacer milagro, tenemos todo el don de sanidad, tenemos toda la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, tenemos todos la capacidad de interpretar idiomas desconocidos. ¿Y qué dice Pablo? Por supuesto que no. Entonces lo que Pablo está dando, queriendo entender, es que no todos vamos a tener el mismo don. Dios, por eso Dios es un Dios, los que nos pertenecemos a una iglesia, Él sabe qué dones puede dar a cada uno de nosotros, ¿verdad? Por supuesto, pues no se la da pues, a cualquiera, sino que debe darse, Él sabe y por qué y para qué también. Por esa razón que ya Pablo ya explicó realmente y que tenemos que entender en nosotros que a uno se le da un don, a uno se le da otro. Entonces hay dones diferentes, pero como ya explicó, fue, fue dado por un solo espíritu. Entonces es lo que tenemos que entender nosotros y solo Dios la da y qué don puede tener a cada uno. Entonces Él sabe cuál es el propósito y cuál es el objetivo para la iglesia. Entonces acá Pablo pues nos hace entender que no todos, ¿verdad? Que no todos podemos nosotros tener el mismo don. ¿Por qué?
para que no andamos peleando con el uno y el otro. No, yo tengo, no, yo hago más milagro, tú no haces poco, tú haces menos. Entonces, como que empezamos nosotros, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender por los frutos, por lo que la realidad, la edificación de la iglesia, podemos nosotros ver y entender si realmente tenemos ese don que Dios nos da. Tampoco que nosotros decimos que tenemos tal dones y que no hay tal fruto, pues de nada sirve también de uno decir, porque acuérdate que acá la palabra de Dios lo que muestra es la realidad, lo que uno dice, lo que uno no dice, ¿verdad? Bueno, hoy yo quisiera que pongamos atención acá en el 1 Corintios 12:31, el último versículo del capítulo 12. Mir, escuchen lo que dice. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda, pero ahora déjame mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. Acá en el último versículo, Pablo, ¿qué entienden ustedes ahí? Aquí Pablo nos exhorta, o en este caso acá exhorta a la iglesia de Corintia, le dice, por lo tanto, dice, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. ¿Cuál será eso? ¿Verdad? ¿Cuál será esos dones que Pablo exhorta a la iglesia a que deben, ¿verdad? Encarecidamente. O en otra versión dice, eh, ustedes por su parte ambicionen, dice en otra versión, ¿verdad? Y en versión no internacional es lo que dice, y en la otra versión dice, más desead ardientemente los mejores dones. ¿Cuál será es que debemos nosotros desear? Pablo, ¿cuál será esos dones que está tratando de explicar a los corintios que eso de... Entonces, los que ya leímos, entonces, como que está dejando en segundo plan. Está dejando, podemos decir que es el que acá Pablo nos está planteando un don, lo que deberíamos nosotros desear encarecidamente, ardientemente, dice. ¿Cuál será? ¿Queremos saber? Claro que sí, queremos saber cuáles son estos dones. Queremos saber cuáles son los dones, porque aquí Pablo no se nos está diciendo lo que ya planteó, lo que ya narró, lo que viene por el Espíritu de Dios, como que está dejando en segundo plan. Pero Pablo ahorita exhorta que nos quiere ahorita anhelar, desear un mejor don. ¿Cuál será ese? Vayamos rápidamente en el capítulo 13. Pasamos en el capítulo 13. Aquí donde nos va a dar a conocer, Padre, cuáles son los dones, lo que nosotros deberíamos anhelar. Dice así. Si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los demás